En el episodio anterior de Cine Club sobre el Eternauta, caer una lluvia y ver gotas. Hay que apechugar y darle. Venezolana que está haciendo de rap. Zurdos de mierda. Cuchufleta número 1. Esta serie tiene un perro. Un saludo a Frank. ¿Y se largó ya o tú estás relampajeando? Chiste del pico. Cine Club es un podcast patrocinado por... ¡Nadie! ¡Si nadie paga! ¡Pero somos independientes! Cierto, pero puedes regalarnos un café en Buy Me a Coffee, seguirnos y dejarnos comentarios en nuestras redes y puedes recomendarnos a más amantes del cine. Lo que yo no entiendo es cómo elegiste esa fina selección para hacer como el resumen de la tremenda conversación, linda conversación que tuvimos sobre el Eternauta. ¿Qué manera de terminar o empezar un cómic o un capítulo es esa, Juan Carlos? Hazte cargo. No, la verdad es que fue la inteligencia artificial la que eligió y consideró los puntos más importantes y más álgidos de nuestra conversación, así que bueno, nada que hacer. Nosotros ocupamos inteligencia artificial para editar nuevos episodios, así que... La culpa de los robots, como siempre. Exacto, los robots... Podríamos decir que usted no metió manos en esto. Sí, tal cual. Qué buen detalle. Oye, tenemos una voz del más allá. Tenemos hoy día a nuestro panelista acá, que vaya que lo echamos de menos en el primer capítulo, que es Pablo MC, que viene con todas las papitas y los datos concretos. Así que, ¿cómo está, señor? Bienvenido a la segunda parte. Primera vez que hacemos segunda parte, más encima. Vengo desde otros tiempos a corregir los datos erróneos y las salidas de madre que se mandaron en el episodio anterior. Pues fue por la ansiedad de grabar que teníamos que conversar con Juanca que nos atarantamos, Pablo, por si acaso. Está bien, está bien. Pues, me molestó en su momento. Justo yo, de hecho, estaban grabando en el mismo momento que yo estaba poniéndole play al episodio 4 de esta gran serie. Ustedes estaban, ya, sentémonos a grabar. Yo, pero, por favor, no me bulees, por favor, ¿qué está pasando? Pero hicimos el gesto técnico de hacer la pausa para grabar esta segunda parte, así que esto sirva para resarcir el daño hecho acá por este par de atarantados. ¿Y tú, Juanca, cómo has estado? A ver, yo no estoy de acuerdo con que haya sido un daño. Yo creo que los números no avalan, Marco. ¿Y el daño en mi corazón? ¿El daño en mi corazón, Juan Carlos? No, las relaciones humanas en estas cosas no importan. Yo creo que necesitamos un árbitro externo y acá nos serviría Cristóbal con su planilla Excel ahí de ingeniero comercial para ver qué vale más, el amor o los números de escuchas que hemos tenido. Y quiero agradecer también al respetable que nos ha acompañado con esos números. Esto es como los deportes, Pablo MC. Los números mandan. Me parece bastante cascaruda tu opinión. ¿Qué quieres que te diga? ¿O bastante ellos? No quiero que me diga nada. Solamente quiero que tengamos una buena nueva conversación, una buena segunda parte de una de las grandes, no sé, uno de los grandes eventos, porque no es cinematográfico, pero audiovisual del año. Y cultural. A falta de buenas películas que hemos tenido este año, porque como lo dijimos, creo que la primera buena película que tuvimos, que no sé si va a ser la mejor del año, pero la primera buena película la acabamos de tener hace poco y fue Sinners. Creo que este es como el segundo hito que a mí me provoca conversar harto y analizar con detalle y desmenuzar en una conversación de nuestro querido panel. Oye, es un gran momento, el gran hito de la producción audiovisual latina, pero también en un gran momento de la producción audiovisual latina, porque hay las 3 series, yo diría que la están llevando ahora mismo en principios de mayo del 2025. Las 3 son latinas o están lideradas por actores latinos. Está, bueno, Pedro Pascal, que ya desapareció de Last of Us, pero su presencia no deja de sentirse en Max. Está Andor en Disney con Diego Luna. Y esta que es completamente argentina, con Ricardo Darín a la cabeza de toda una producción argentina, y son las 3 series que la están llevando en este momento. Oye, solo por pelambre, Andor, ¿cómo está actuando Diego Luna? Porque las otras veces que lo he visto... Ay. Mira, a ver, si el rango actoral de cualquier buen actor va entre 1 y 10, y Diego Luna en Andor estuvo entre el 1 y el 2,
ahora va en el 1 y el 4. O sea, amplió al doble su rango actoral, lo que es bastante. Va creciendo el tipo, decís tú. Claro, o sea, piensa tú, aumentó el 100% de Es como 2 los a 4 pilotos es mucho. prohibidos de Cineclub. Sí, pero de verdad yo creo que amplió un poco su rango y pero está bien, está harto mejor. Yo le tengo cariño a Diego Luna desde. ¿Cómo se llama? ¿Y tu mamá también? ¿Sí? Mi abuelo y el globo, no voy a hacerla. Desde esa Es que, película que oye, le yo, tengo cierta cercanía, porque me encanta esa película. Y no sé, yo no estoy tan de acuerdo con las críticas de que tenga poco rango. No, yo lo digo por Andor. Básicamente por su actuación en Andor, no por el resto de su filmografía. Oye, pero Pablo, de lo que tú estabas contando, de lo que estabas hablando, a mí me... Mira, justo nos llegó hace poquito un mensaje por WhatsApp de uno de nuestros panelistas, de una de nuestras incorporaciones de hace poco, que José, por WhatsApp nos comunicó algo y yo no lo puedo dejar pasar porque el fenómeno del Eternauta, que parece que no solamente está haciendo una serie, sino que es como una apuesta a nivel latinoamericano, que, puede traer consecuencias el que le esté yendo bien. Mira, hay al menos 3 series chilenas sobre ovnis en carpeta, una sobre brujería chilota. Imagino que eso te llama mucho la atención a ti, Marco. Otra que sí. suena bien como una bomba, así como bien, a mí me parece excelente esta idea, así como épica al estilo Game of Thrones, pero basada en los mitos Selknam. ¿Mm? También se está desarrollando una sobre la isla Friendship, algo que para nosotros es un caso bien emblemático, bien conocido, bien entretenido como para llevarlo al audiovisual. Oye, y tengo una papita ahí de el periodista chileno Patricio Busleme, que el que escribió, bueno, un libro muy bueno sobre el caso del Cabo Valdés. Está pronto a sacar un libro sobre el caso Isla Friendship. Así que ese compadre es de los periodistas serios, así que cuando salga, me encantaría tenerlo para hablar de si es que hay alguna serie, alguna cosa de eso. Mira, ahí podemos hacer, esperemos que pase, pues, entonces, mira, y otras cosas que están de lo que me cuenta el José, compraron los derechos para adaptar Salisbury y Logia de Francisco Ortega, eh, Policía del Karma de Baradit, ya tiene un piloto filmado, y entre Chile y Argentina ya rodaron una serie basada en los cuentos de Mariana Enríquez. Cuento de Y Ah, terror. seca. Sequísimo. todo esto está pasando, y seguramente va a haber la luz, porque al Eternauta le fue bien, o sea, todo esto dependía de cómo le iba a ir al Eternauta, como al Eternauta le está yendo bien, es muy probable que estos proyectos empiecen a tomar mucho más vuelo. Imagínate, súper interesante que el fenómeno del Eternauta catille más industria de este lado del mundo. Y ¿Y qué que pasa con lo- el doctor Mortis? Que no lo sacan por la cresta. Oye, pero es que ahí hay que ver bien el rastrillo, hay que ver bien el escobillón que está arrastrando esas producciones, porque por ejemplo lo que mencionan de la historia Selknam, la mitología de el sur austral chileno, es una weá que exuda como potencial. Onda, nosotros lo Visualmente mencionamos hermoso. cuando José nos contó esto, que en la película Los Colonos solo la escena Selknam que tiene, que no se las no les voy a decir más que eso, que tiene una escena icónica Selknam, es pero una locura. Y Es le da Max. un, sí, entonces, que tomen historias de ahí, gracias al Eternauta, sería genial. Ahora, igual es interesante este tema del éxito del Eternauta porque solo sabemos que es exitoso a causa de que Netflix la tiene como número 2 en el mundo, pero no hay números, no tenemos idea de... Es como esta caja cerrada, esta caja negra que nadie puede ver de Netflix. De cierta forma tenemos que creerle que nos fue bien. Ahora, navegando en redes, yo creo que todos nos hemos encontrado con los comentarios de, no sé, de Hideo Kojima, que le Lo iba a encantó, mencionar. claro, que en Francia está en los primeros listados, que en Estados Unidos está de los primeros, etcétera, etcétera. Entonces, pero como los números reales, quizás nunca los sepamos, lo que igual no deja de ser llamativo. oye, que Hideo Kojima, a propósito que lo mencionaste, lo sacaste a colación, lo cruza con un tema que nosotros ya hemos desarrollado con José, con nuestro charlatán presente aquí, Marco, que es Lovecraft. Y eso me parece un análisis súper interesante que si quieren también le podemos entrar, hincar el diente en esas comparaciones, tirar esos hilitos en el Eternauta, porque está presente el horror cósmico, esta cadena de control alienígena, etcétera. Entonces, hay algo que, y lo dijo Hideo Kojima, o sea, como que valida nuestras teorías. Hay un tentáculo por tirar por ahí, yo creo. Eh, eh. Ya. A lo que nos atañe, pues. Hablemos del Eternauta parte 2, primera temporada. Ya. Como yo le había propuesto, separemos tal como está separada temáticamente la serie. Po. ¿Cómo sería Pero eso? yo quiero que antes de que hagamos eso, Pablo, porque esto es como una fe de ratas y reconocer un error nuestro por parte mío y de Marco, lo que no hicimos en el
en el episodio pasado fue hacer un repaso, hacer una mención al equipo de producción. Mm, Y yo sé que tú tenías esos datos porque a ti te gusta esa materia. Me Tú eres el que parece se saca los 7 en la sinopsis. el que se saca los 7 en el Rincón del Vago. Exacto. Mira, de hecho, claro, de hecho en una parte del episodio anterior lo mencionaron, así como que bueno que este trabajo, esta pega de transformar el Eternauta en una serie, no se la dieron a una productora que fuera a sacarla de Argentina, sino que se la dieron a una productora eh, argentina justamente Y que le tuviera cariño. que lo realizó en la ciudad de Buenos Aires y que tenía conocimiento, que tenía cercanía y que lo tratan con el respeto que se merece, ¿cachai? Esta No es un productora Dragon se Ball llama, Z. no como Dragon Ball Z Evolution, esta productora se llama KIS Films. Es una productora de cine argentina, fundada por don Oscar Kramer y por don Hugo Sigman, y tiene una serie de grandes producciones en películas principalmente. Tiene una filmografía interesante. Y aquí cuidado con los títulos que les voy a tirar, porque mira, por ejemplo, tienen y mira, y yo no soy el más instruido tampoco en cine argentino, así que seguramente van a haber películas aquí que yo no conozco y que ustedes conocen mejor, pero por ejemplo tiene Crónica de una fuga, el 2006, Ujú. tiene Séptimo, el 2013, tiene Relatos salvajes, que la mencionaron en el episodio anterior, el 2014, ya con Ricardo Darín, El Clan, el 2015, que es una Oh. peliculaza, después Truman, que no la conozco, La Cordillera. Después El Ángel, el 2018, que también es una peliculaza. La Odisea de los Giles, el Ya 2019. entretenía esa. Sí, El Reino, el 2021, que ya era una serie de televisión original de Netflix. Entonces ahí ya empezaron a trabajar con Netflix. Y ahora, 4 años después, El Eternauta, el 2025. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que ya tienen una relación de trabajo con Netflix, que ya se remonta ya a más de un par de años, y que ya tienen una historia de trabajo también con parte importante del cast, porque ya trabajaban con Darín antes y ya habían trabajado con Stagnaro. Y Stagnaro, que es el director, también más encima es el que se trae a su actor fetiche, a su caballito de batalla, que es don Ariel Staltari, que hace de Omar, este personaje nuevo de la serie que no aparecía en los cómics y que viene a darle una dinámica, una motivación y un movimiento extra como a los personajes, una actualización, porque le agrega cosas interesantes como dijo Marco en ese episodio, a la dramaturgia, especialmente del piloto y los primeros episodios de la primera mitad, por lo menos, de la serie. Otra cosa interesante a mencionar es que esta serie la grabaron durante pandemia. Y no se Eso, nota. eso facilitó que las calles estuvieran tan vacías y a la vez le dio cierta sensación como de, no sé, de experiencia extrasensorial porque estaban aislados en la grabación por la temática que estaban grabando, pero también estaban aislados por los cuidados que tenían que tener por el COVID, por el uso de mascarillas contra el uso de máscara en la serie. Hay toda una doble lectura ahí que a mí me parece interesante y que ciertamente apoyó a que quedara de forma tan natural, me parece, los lugares deshabitados, todo eso, esos paisajes bonaerenses que de otra forma habría sido difícil quizás filmarlo, porque tampoco es una ciudad que esté tan acostumbrada, por ejemplo, como, no sé, como Los Ángeles, a que te cierran 2 cuadras y graban todos los fines de semana. Acá en el Cono Sur no estamos tan acostumbrados a eso, entonces me imagino que eso facilitó en harto la producción. ¿Saben qué creo yo que se podría notar? Yo creo que a mí al menos me salió una risa cuando veo de que no todo el mundo anda con las mascarillas como de buzo o con los filtros de carbón para poder respirar, sino que hay gente que anda con una bolsa en la cabeza, alguna cuestión plástica, una mascarilla de soldador. Y tú decís, esa huevada no te va a servir para una nevazón mortal, pero yo vi gente en la calle andando así para la pandemia. Po. Sí, pues, Sí. Había claro un que tipo, un sí. político que anduvo con una cuestión con una especie de colalé zunga en la nariz ahí. No recuerdo cómo se llama, pero una cuestión horrible. Así que, Oye, ¿puedo usar una foto de ese personaje? La foto de ese personaje como portada de nuestro episodio del Eternauta esta vez, No, por ¿no? no, favor. no, podemos regar demanda por ahí. Puta la weá. Los Hubiera sido poderosos gracioso. querrían acallarnos. Hubiera sido gracioso. Ah, qué buena. Pero tú mencionaste una cosa súper buena antes de grabar y que creo que puede dar buena conversación, que era el hecho de
que temáticamente esta serie tiene como dos grandes modos de interpretar las cosas, ¿cierto? O mejor dicho, dos grandes como bloques Sí. argumentativos y de temática. El primero que es como el del encierro, el de el misterio humano, más cercano a la cosa, ¿cierto? O Sí, al totalmente. estar cautivo. Y la segunda parte que es la un poco más bélica cuando aparecen los cascarudos. Sí, y justamente coinciden que son los tres primeros episodios en el primer arco narrativo, o el primer arco temático, si queréis decirle, Ujú. y la segunda, del episodio 4 al 6, es cuando ya se pasa a esta temática de guerra de los mundos, de que entendemos que es una invasión extraterrestre, etcétera, etcétera. Y creo que así es más fácil conversarlo porque también coincide con esta idea de que está muy marcada en el material original del cómic, de que el héroe es el plural de la gente, ¿cierto? El héroe es el colectivo. A mí me parece que los primeros tres episodios son netamente de eso, son netamente de que los personajes se den cuenta que no van a poder sobrevivir solos, que aislándose no es la solución y se toman un buen tiempo desarrollando eso. ¿Es eso acaso comunismo? ¿Es eso acaso comunismo? Ah, bueno, Porque esta serie es imposible sacarla su ligazón política, incluso aunque esté filtrado con respecto al cómic, que el cómic es quizás más evidente, pero a mí yo lo veo por todos lados. Es imposible olvidarlo. Y qué lindo, porque es un ejercicio de memoria. sí, y que acá, como diría Don Pato, civiles y militares trabajando en conjunto en pos de algo mejor, para encontrar una solución para crear en vez de destruir. Así que yo creo que todos los pueblos latinoamericanos, o al menos todo lugar que haya tenido embajada estadounidense y sea el tercer mundo, puede empatizar con ese tipo de ideales. Oye, yo creo que un énfasis que hace mucho más la serie que el cómic lo hace, pero no de la misma forma. Creo que el énfasis que hacen en esta versión es que los personajes que se presentan primero tienen esta primera reacción de ser individualistas y muy marcada, muy marcada. Sobre todo lo que mencionábamos en la conversación anterior con Marco, que por ejemplo el personaje de Favali es mucho más de ir y empezar a actuar en el cómic, pero en cambio acá tiene un arco mucho más marcado de pasar de ser alguien que se declara completamente individualista, que quiere solamente salvarse él, y Salgan de mi cla- lago. claro, y en los 3 o 4 primeros episodios él se va dando cuenta que tiene que ceder, tiene que ceder y ser parte de la comunidad para poder salvarse. Y está mucho mejor expresado para la actualidad. Yo creo que la actualidad está muy bien, o sea, para la actualidad está muy bien hecho. Sí, está muy bien adaptado con los tiempos actuales, especialmente en tiempos como los que vivimos ahora, en que el individualismo está, yo creo que incluso más marcado que en la época del cómic original. Onda, si bien en los años 50, finales de los 50, no teníamos los medios de comunicación masivos, ¿cierto? No existía la comunicación y cómo se podían coordinar esfuerzos al nivel que es necesario en el cómic, sería mucho más difícil. En la actualidad las redes sociales y, no sé, ponte tú las aplicaciones de cita, la atomización de las Ujú. relaciones entre personas a causa de los aparatos que llevamos en el bolsillo, a causa no sé, de la política, a causa de la extrapolación de como todo lo terrible y que todos toman mando, nos ha hecho vivir de forma, yo encuentro, mucho más individualista. Y eso creo que lo toma la serie y lo adapta en una forma en que te muestra de una forma entendible por qué estos personajes toman estas posturas en un principio. Porque claro, Favali, como que el Favali de la serie se toma una cierta cantidad de tiempo y unos primeros episodios para, de cierta forma, llegar a ser el Favali que conocemos del cómic. ¿Cachai? Y va avanzando hasta como encontrar el lugar que en el cómic tiene como de este genio que se le ocurren cosas y el único ingeniero que va a poder resolver ciertos problemas. El MacGyver. Claro, el MacGyver, pero en la serie, si bien esa inteligencia siempre la tiene, como su disposición no es la misma que en el principio del cómic. Y a mí me parece que es una forma inteligente de adaptarlo a los tiempos modernos porque te genera naturalidad. Son cosas que reconoce de inmediato al verla. Mira qué casual que el personaje de Favali en el cómic yo diría que es de lo más interesante, si no es más interesante que Juan Salvo, pegan el palo, pero por otras características muy distintas a las que es el segundo más interesante en esta adaptación. O sea,
es muy interesante en el cómic, por lo que tú estás diciendo, porque es casi este MacGyver, que se la ingenia con cualquier cosa, que sabe mucho de, de electrónica, bueno, por su formación, pero sabe de electrónica, de cosas que justamente le sirven para ir saliendo de todos los problemas que se van presentando en las aventuras que se están contando. Y acá en la serie, tomándolo desde otro ángulo, lo logran hacer igual de interesante, pero con un desarrollo distinto. ¿Está Y ahí? está muy bien actuado. Yo creo, lo comenté en el capítulo anterior, pero prefiero ser redundante con esto, que vaya pedazo de actuación que se manda ese compadre. Yo le compré todas las escenas donde aparece. Sí, el actor es César Troncoso y no es argentino, ¿ah? Es uruguayo. Uruguayo. Es uruguayo, nacido en Montevideo. Quedan al lado ahí. Así que me gusta esa idea también de cómo los personajes van evolucionando en pantalla, ¿cierto? Dentro de los pocos capítulos uno nota cómo este personaje inventado, cómo se llama el que venía del extranjero, que volvió, ¿Lucas? Omar. Ah, Omar. Omar. Que no necesitas tener mucho contexto, pero sabes que se fue probablemente para el 2001, para el Corralito, y ahora está volviendo, como dice, me fui con cacerolazo y me vuelvo con cacerolazo, Sí. y porque tal vez no todo, no todo cambia, pues, y ya ahí son de estas ciertas pistas que más adelante se van repitiendo con estas visiones, con esta especie que yo lo llamaría como este eterno retorno, ¿cierto? Este regurgitar del tiempo, que también en esos pequeños elementos pudiéramos decir que nos están apuntando a lo que vamos a ver más adelante. Sí, y eso también es inteligente porque es muy. Hay un correlato muy interesante con el sentir del pueblo argentino, que yo creo que podemos entenderlo porque de cierta forma también lo compartimos como historia latinoamericana, que yo escuchaba muchos argentinos y de hecho escuchaba un podcast en la tarde que mencionaba esto justamente, que tienen esta sensación de que, claro, de que tropiezan con la misma piedra, de que vuelven a los mismos lugares, de que se equivocan en las mismas cosas y repiten, y que se explica en la serie, po. Y yo siento de verdad que como chilenos podemos entenderlo porque de repente también nos caemos en las mismas cosas y sentimos que damos 2 pasos adelante y después 3 pasos atrás y estamos en el mismo lugar, y no sé, hicimos una revuelta y quedamos donde mismo, ¿cachai? Entonces como una sensación creo que podemos acercarnos. O sea, una de las críticas que yo me dedico a leer mucho a los vecinos argentinos justamente para saber cómo sentían esta serie desde la casa, y mucha gente ha criticado el tema político de cómo hacen esta serie como en respuesta al individualismo de Milei, siendo que esta cuestión viene producida de mucho antes, que uno se hubiese imaginado que Javier Milei iba a llegar a ser presidente, pero lo que siempre pasa en las obras de arte, ¿cierto? O en las obras de cultura pop también, que el ambiente donde se están desarrollando estas ideas está cuajando esta cazuela que en algún momento va a bullir y va a explotar. Sí. Entonces, una historia, alguna serie que uno la puede estar viendo en su momento, después de los años, ¿cierto? Puede tener como la razón de lo que está viendo. Me acuerdo de esta película de Andrés Wood, Arañita, o Araña. Araña. Araña, buena película. Que creo que hoy día Genial. tendría más razón de ser lo que en su momento era con una especie de Black Mirror, ¿cierto? 5 minutos en el futuro. Hoy día ya estamos en ese tiempo, casi. Sí, sin duda. Sin duda que sí. Hasta, no sé, hasta previsora, hasta Nostradámica. Oye, pero Para es que reconocer igual, cómo se comportaría lo humano. yo siento que las buenas obras de arte son evocadoras, son provocadoras y son tan interpretativas que las puedes, según tu punto de vista, tú la puedes alcanzar con lo que tú quieras interpretar, siempre y cuando lo estés haciendo Ujú. bien. Y en el caso del Eternauta, tanto como el cómic lo podemos hacer calzar con periodos del tiempo mucho más posteriores a lo que relató cuando fue escrito, y lo mismo pasa en esta situación, o sea, creo que podemos darle distintas miradas a través de este prisma que es la serie, y vamos a encontrar un montón de interpretaciones que tienen que ver con la actualidad de hoy. De Pero un, ¿sabes lo de que es un- bueno? Que no cae en el panfleto no, por eso, y que es un por eso te digo producto que es una pop. buena obra de arte. Y lo bueno de esto es que lo puedes ver con tu abuelita, con tu papá, con tu compañero de trabajo que no cacha nada de cine, nada de película, y que solamente se pone a ver el juego del calamar, lo que esté de moda, sin desmerecer el producto final, me refiero. Y la puede ver como solamente una serie más, y solamente en esa historia lineal, sin subtextos, sin interpretaciones, ya funciona como producto pop. Ya, pero además la puedes charlar, la puedes debatir, pero después seguir siendo amigos, ¿cachai? No es tan polarizadora como si fuera un panfleto, como decís tú. Yo por No eso lo es. encuentro un toque de genialidad tanto como al cómic como la adaptación. Hacer una adaptación no era fácil, ya lo dijimos, y nos cansamos de decirlo. Pero acá, Pablo, yo creo que comente un poquito el tema que decía. ¿Sabes qué? Me ganó eso, porque creo Es que que, tiene un punto con lo que estábamos hablando antes. Lo es de que que si esto era imposible en adaptar. en un momento, en verdad,
Fue un comentario como de unos segundos, pero claro que la mencionaste como esta serie era parecía inadaptable, como, no sé, pues hiciste Sandman, relaciones Señal con en El Señor de Soledad, los probablemente. Anillos. A mí me parece, y de hecho lo mencionaron, y esto sí, tienen razón lo que me decían, que mencionaron muchas veces que más que Argentina era bonaerense. Yo creo que claramente es una realidad porteña. Yo me imagino que una persona del interior o de provincia de Argentina no siente ni cagando la misma relación con la serie que una persona que vive en Buenos Aires y que ve su ciudad transformada en esta serie. Y que es algo que debe pasar, por ejemplo, si hacen una serie en Santiago también, alguien de la zona norte de Chile o alguien de la zona sur de Chile va a decir, esto es algo de estos santiaguinos que se sorprenden por la lluvia, pero no tiene tanto que ver con nosotros porque es lo que tiene vivir en países tan grandes o tan largos como Chile o tan extensos como Argentina. Eh, Múltiples pero culturas. Claro, pero hay mucha gente distinta, muchas culturas distintas. Pero en particular, en base en lo que corresponde a la adaptación, a mí me parece Ujú. que no era tan inadaptable. Era un contexto más bien histórico, económico, que hacía que fuera difícil adaptarla, porque claro, hubieron varios intentos de adaptar esta. Se trató de adaptar como película, se trató de adaptar como serie animada, pero tenían problemas con los derechos finalmente pasaron a nietos de Oesterheld y estos nietos lograron participar y ser parte activa de la producción de Netflix como ayudando y dando consejos. Pero en cuanto a espacio, es una serie bien reducida. Onda, están en el barrio de Vicente, ¿cuál es el nombre? Vicente Vicente López. Paz. Vicente López. Está en el barrio de Vicente López, luego más adelante va a estar en el estadio de River, son ciertos lugares Oh, pero te sacaste el medio spoiler. ¿Por qué hiciste eso? Pero sí, ya estamos hablando. No, sí se ve el estadio En la primera hoja del de Eternauta River. te hablan de Vicente López, de la calle. Estoy hueveando. Si hay como 3 escenas donde se ve el estadio de River en esta temporada. Entonces, a mí me parece que la dificultad para adaptarla no era ni cagando al nivel, ponte tú, de un Señor de los Anillos que no es solo un país, es un Yo, continente, ¿cachai? O un Game of Thrones que son, no sé, climáticamente, te tiras 8 climas distintos que tienen que adaptar. Esto es una ciudad. Y en ese sentido, la dificultad no pasa por la extensión, sino por el ¿Presupuesto? contexto, más que nada, ¿cachai? mira, yo creo que sobre todo la expresión de Marco de inadaptable, comparándolo con obras, no tiene que ver tanto con la capacidad de hacer una adaptación, pescar el texto, la historia, convertirla en un guión y hacer una producción audiovisual. Tiene que ver con sostener el espíritu de la obra. Me parece mucho más cercano a lo difícil que era adaptar Sandman que El Señor de los Anillos. Porque El Señor de los Anillos es una historia mucho más arquetípica, una historia mucho más común y una historia que hemos visto muchas veces. En cambio, Sandman no. Sandman tiene algo que es mucho más complejo de trasfondo, de contar algo que no es tan usual. Y esta tenía lo mismo. Y tiene la historia original tiene un trasfondo, un espíritu que tiene algo de política, algo de humanidad, como que no era tan sencillo. O sea, no era solamente trasladar el cómic al audiovisual, sino que era sostener eso y ser respetuoso de la obra. Y yo creo que ahí está lo que yo por lo menos consideraba difícil de adaptar. Pero efectivamente, hoy día, 2025, mirando en retrospectiva, con la tecnología que hay, podemos hacer todas las cosas que aparecían en la tira cómica, cuadro a cuadro a lo mejor, y era una adaptación, pero no sé si era una buena adaptación. Oye, y al principio, y también por el tema de presupuesto. Porque gente talentosa en los países de Latinoamérica, vaya que lo hay, porque quien hace películas, la mayoría de las veces gente que hace, o series, es gente que la hace por gusto, porque tiene necesidad de contar estas historias, porque ninguno se hace millonario, o la gran mayoría no, ¿cachai? Más allá de pasar en los 7, 8 festivales típicos y que te vean 30 pelagatos en las salas de tu país, la mayoría, a menos que sea un hit gigante, eh, lo haces porque tiene necesidad de hacerlo. Pero tener necesidad de hacer el Eternauta, que es una mega historia, con el presupuesto que eso requiere, creo que sería lo mismo que acá en Chile hiciésemos ciencia ficción con Owi Pato, que creo que tiene todos los elementos para hacer una historia de gusto universal y sobre todo latinoamericano, pero no está el presupuesto y los intentos que se han hecho, si bien son bien decentes, no están a la altura de la obra original en cuanto a calidad en el producto final. Muy de acuerdo. Y hay gente que le Oye, tiene cariño y respeto al material original y que son competentes, pero oye, el tema Lucas te amarra también. detallito, me sorprendió demasiado que leí no era una comparación, pero yo terminé haciendo la comparación. El presupuesto del Eternauta son $15 millones.
Y por ejemplo, The Last of Us son $100 millones. Y yo no veo tanta diferencia a nivel de producción. ¿Qué querés que te diga? En la última temporada de Game of Thrones, cada episodio costaba 11 millones de dólares más o menos. Imagínate. Y eran como 10, 12. Entonces, a nivel de presupuesto, es bastante escueto para los valores que se manejan a día de hoy. Y te habla también un poco de la cultura, de la idiosincrasia latina, en que todo amarradito con un alambre y con un poquito de stick fix por aquí y por allá, te sacáis una serie de esta forma. También tiene que ver con otro detalle que me pareció interesante, que es el product placement que tiene la serie, que Sí. está súper bien escondido, está súper bien Yo no sé si está manejado. escondida y me llamaba la atención, pero Como- a lo mejor era que a mí me llama la atención ese tipo de cosas y siempre me estoy fijando. Pero mucho afiche de Burger King, ¿cachai? No sí, sé, el Carrefour grande en el claro. supermercado, ¡Harto y todo eso shortcito! todo eso son lucas que entran y que permiten producir la serie, po. Es que yo se lo comenté a la Romy y le decía, ¿sabes qué? Encuentro que se ve súper explícito esta cuestión y todo, pero métanle toda la publicidad que quieran, si es con eso puedo tener una serie como esta. Así que por mí, no tengo queja al respecto. Si es el costo que hay que pagar. Sí, que mira, fíjate, a mí me llamó la atención una publicidad de Burger King, que era un letrero, una gigantografía, que la escena era bastante en tonos medios azulados porque estaban en la nieve, pero eso justo se veía más en colores. No me hubiera molestado que el Burger King hubiera estado como en la misma paleta de colores, ¿cachai? Pero como que para darle como para resaltarlo más, le cambiaron un poquito la paleta de colores, entonces se resaltaba el Burger King. Y claro, pues sí, el objetivo era que llamara la atención que decía Burger King. Pero bueno, son cosas. Ojalá nos caigan unas luquitas de Burger King, ya Pero que lo estamos oye, mencionando. ojo, a mí eso no me baja en nada la serie, o sea, son detalles así como anecdóticos. No, para nada, pues si no te quita la atención, no. Por eso son inteligentes, y si no está bien oculto, pero es inteligente en que no desvía tu atención de la trama principal. Y es fácil caerse en eso, es fácil cagarla. Recordemos, no sé, el limpia piscina. Pero tiraste la vara así, pero Yo no puedo recordar algo así porque subterra. no lo vi. No. Un poco para la gente que nos esté escuchando y no sabe, acá hay un compadre llamado Sebastián Badía, el Cebadilla, que ha hecho películas, o dice que dice llamarse película, y aquí sí me pongo el gorro de snob para defenderlo, digo, para defender lo que son las películas y no esas cosas, y son solamente como una especie de sketch de matinal, con actores, con personajes de matinal, con mucha farándula, pero así súper rancia, que no tienen ningún encanto, y la publicidad que él pone en sus películas es ahí, pero burda a más no poder. Es O como sea, una, el es Truman como Show lo esa hacía más escena. piola. Sí, eso mismo iba a decir, es como esa escena de Truman Show. Pero Truman, puedes consumir limonada. Tan Sí. tan. Pero ¿sabes qué publicidad yo creo que faltó? Pero probablemente chocaba con la trama, un poco de Tanax, Ray, o algo así. Pero tenía el isoform. ¿Te imaginas, güey? Sale el isoform varias veces. Sí, po. Qué Porque el quiebre de la chistoso. serie, yo creo que acá le paso el cetro acá a Pablo para que nos comente cuál es el cambio, el giro hacia la otra aventura del Eternauta, en el capítulo 3. Ah, sí, pues. Oye, dijimos eso y no lo mencionamos nada, claro. Este quiebre narrativo, los primeros tres episodios se tratan, como veníamos mencionando, de el individualismo, de cómo estos personajes se van dando cuenta que la supervivencia solo va a venir a través del colectivo y de que se apoyen y que tienen que entender que son trabajando con los vecinos y trabajando con los conocidos, etcétera, etcétera. Es como van a poder subsistir a esto que parece simplemente un fenómeno natural, hasta ese momento, por lo menos los primeros tres episodios. Y me parece que está inteligente este quiebre porque para lo que vamos a ver del episodio 4 a 6 era necesario que esto ya estuviera establecido. No podía seguir avanzando con esta falta de confianza, con esta falta de coordinación que tienen los personajes al principio cuando ya se enfrentan a los cascarudos, ¿cierto? Cuando ya aparecen los cascarudos. Y de hecho es evidente, por ejemplo, en la escena del mall, cuando ellos ya llegan al mall, que ya estamos hablando de la segunda mitad de la serie, cómo lo reciben en el mall es algo completamente colectivo. ¿Cachai? Uno podría, si pudiera ir la escena del mall en los primeros episodios, sería saqueos, sería gente peleando por quién consigue las mejores latas de comida, ¿cachai? Quién consigue las mejores armas, etcétera, etcétera.
Y en cambio, en el momento que llegan, como ya pasaste toda esta etapa narrativa de la desconfianza y del héroe colectivo, lo reciben como, vengan, estamos haciendo la olla común, tenemos esta comida, estamos organizando los trabajos, etcétera, etcétera, que es algo que si no lo resolvíais en un principio, no podíais realizar la serie de la misma forma como la vimos que quedó tan bien. Entonces, Y este creo que corte que hacen me parece como fundamental y que es súper evidente y súper bien logrado. Y el cuarto capítulo, que para mí tiene la mejor escena de la serie, es muy buena bisagra porque ahí tenemos el intermedio entre lo que es el tema del encierro en la iglesia, ¿cierto? Con los Sí. desposeídos, con la monja obrera, con el tipo que le falta una pierna, los tipos que son callejeros, ¿cachai? Como todo lo que podríamos decir como los olvidados de una sociedad, están ahí haciendo esta olla común, están comiendo, están tratando de subsistir junto con unos cabros que son Boy Scouts y allí veis que empieza a menos un poco la paranoia, ustedes se quedan, se van, una escena bonita, yo no me voy sin mi perro, y ahí yo creo que es como el quiebre porque hay un sacrificio, ¿cierto? Por parte de todos los personajes en ese capítulo, que es la monja y el tipo que también era un superviviente de la Malvina, que lo habíamos visto en el primer capítulo, así los primeros 5 minutos, que es el tipo que está limpiando los vidrios de los autos por un poco de Lucas, ¿cachai? Y yo me tendría a hablar ahí de esa escena completa, porque encuentro que es hermosa la mezcla de música ahí de Mercedes Sosa, ¿cierto? Con esa música tan popular, que te va dando esa épica, la persecución con los cascarudos, que son estos insectos gigantes. Me gusta mucho cómo caminan porque son, si bien yo decía en un momento que me recordaban Starship Trooper, pero no solamente porque sean insectos, sino también porque en Starship Trooper los insectos no son villanos, son las víctimas. Y más adelante nos vamos a enterar que justamente los cascarudos, Spoiler alert. spoiler alert, hay que poner la cortina, los cascarudos también son víctimas, están siendo manipulados por no sabemos quién en su momento. No es que ellos ataquen Se, porque quieran atacar. se empiezan a sembrar las primeras semillas de eso, porque no todos los cascarudos, no todos los bichos son violentos y atacan inmediatamente a los seres humanos que ven, sino que hay algunos que están, no sé, haciendo o teniendo movimientos, actúan de forma extraña o errática. Y no Juanca, sabemos por qué, hasta lo vamos a hacer más adelante. Juanca. En la ¿Qué serie en ningún pasó? momento le dicen cascarudos, pero este programa es nuestro, digámosle nosotros cascarudos nomás cara y raja. ¿Verdad? Sí, a mí Respetemos no el me material gusta, original. no me gusta, o espero que les digan cascarudo. Les Espero que dicen ocupen como todos los nombres. bichos Los generalmente en la bichos. serie. Como que en eso no se refieren, pero Cascarudo es un gran nombre. Bueno, Favali lo mencionan como 2 veces como Favali y siempre el Tano. El Tano, claro. Que igual está bien, sí, 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 es porque una los argentinos se actualización. tratan así, entonces. Y no sé por qué me puse como zamorano a hablar ahí como se me pegó el acento. Y boludo, fui 2 semanas a Buenos Aires y volví hablando así. Yo quiero que la Fran nos mande un saludo desde las Españas para ver cómo nos saluda. Enhorabuena, Cineclub. Pero ya lleva 2 días en España, no va a tener el acento tan. O bueno, sí, puede ser. Como zamorano. Somos chilenos, es parte de nuestra herencia cultural. Nos adaptamos a Oye, todo. oye, Marco, mira, en esa escena que mencionaste en la iglesia, Ujú. aparece esta. No, no aparece, sino que hay una musicalización usando música de Mercedes Sosa y yo puta, tengo que agarrar ese hilo, po, weón. Tengo que agarrar esa hebra y tirarla porque para mí una de las cosas importantes en una buena ficción es poder mezclarla bien con música. Y bueno, precisamente en esa escena se ocupa una canción tradicional argentina Melón de, y Melán, una, son de, buenos. de un ícono, de la música, que como Mercedes Sosa, pero fíjate que yo tengo que destacar que toda la serie está muy bien musicalizada, o sea, no solamente esa escena, sino que toda la serie, y uno de los grandes aciertos que tiene la serie es tener como una especie de canción temática, tanto como por el título como por la letra, que, que apoya lo que está sucediendo. Bueno, como dijimos en el capítulo anterior, que igual hay un pequeño error que corregir. Todos los episodios de esta temporada tienen como título el nombre de una canción, excepto el primer capítulo que se llama Noche de Truco, que no es el nombre de una canción, pero que sí tiene una canción importante, que es un tema de Manal, que aparece cantando Darín en el auto. Ujú. Pero una de las cosas que yo quiero destacar acá, y puta, perdón que sea tan personal, pero van a entender por qué hago esta mención, es la tradición rockera que tiene Argentina y que está dada mucho por o sea, que tuvo mucho realce, sobre todo en la época en que yo era adolescente, por
por la guerra de las Malvinas y la necesidad del argentino de tener su propia música como respuesta al rock británico. ¿Cachai? Y esto, o sea, y ese tipo de música aparece mucho acá. Entonces tenemos el rock que era previo a esta época y que alimentó a toda la corriente que vino después, donde aparecieron bandas como la que aparece acá, Soda Stereo y muchas otras, y que ahí está Cerati, pero Cerati se alimenta de Pescado Rabioso y Spinetta, por ejemplo, y toda esta música está acá y está muy bien utilizada. Y creo que la Guerra de las Malvinas, que es uno de los temas que se trata acá o se va a seguir tratando y se va a desarrollar, espero que de mejor forma en la serie, es un punto de inflexión tanto como en la historia de la serie como Ujú. en la historia de la música argentina, del rock argentino, que es algo que a mí me llama la atención. Que permeó a Eh, toda América también. Claro, y todos lo vivimos, todos lo disfrutamos y hasta el día de hoy esa música está presente. Y esta serie está muy bien musicalizada con esos elementos, con este rock que alimenta al rock que vino después, generado por esta necesidad de los argentinos de tener una respuesta a la corriente anglo. ¿Cachai? O sea, estoy hablando de Charly García, Los Abuelos de la Nada, Virus, Soda Stereo, etcétera, pero que no es lo único que hay. Y además, las otras inclusiones musicales de cosas que son bien tradicionales de Argentina, o por lo menos bien conocidas en Argentina, que tenemos a Gilda, tenemos a Pescado Rabioso, música que aparece acá. Bueno, ya dije que estaba Soda Stereo, está Mercedes Sosa, está Carlos Gardel, compadre. Sí. ¿Qué más argentino que Carlos Gardel? Y no es que esté gratis, está muy bien utilizada su canción. ¿Cachai? Y Entonces, esa sale en el cómic más encima. puta, justo quería decir eso. Puta, la cagué. Entonces, no, está bien, es que está preciso, está preciso. O sea, si lo mencionaste es porque era el momento. Vuelvo a reiterar, la música argentina utilizada acá, el rock argentino como respuesta al- al- a la lucha contra el invasor inglés, eh, creo que incluso es poesía en esta producción. Que tienen muy Ya- buenos músicos estos compadres. ¿Sabéis? Y aquí creo que hemos hecho la tres cuartas partes argentina, y se van a disculpar. Lo que yo nunca le he entendido la gracia es a los redonditos. Eso da para otra conversa, pero los redonditos en Los Argentina son una redonditos. religión, Los ¿cachai? es redonditos. uno de los grupos más populares que hay en Argentina. Bueno, es como decirte, no, no sé qué le gusta a los prisioneros acá en Chile. Yo así lo asumo que tal vez debe ser como algo tan cultural, el Indio Solar y también y todo eso, pero la verdad que yo he tratado de escuchar, tratado y no hay por dónde. Mira, para gusto hay colores, Marco. Yo te puedo decir, yo sé que en Argentina y Chile la renga es religión y yo Sí. tampoco le encuentro gracia. Pero no tiene, como te Me digo, tiene que ver gusta con rock. gustos. El valor rock. También está Papos Blues, otro de los indicadores clásicos del rock argentino. Y manteniéndome en el tema musical, también como adaptaron a la actualidad las temáticas del Eternauta, también trajeron música moderna. También trajeron grandes músicos del rock actual al playlist, por decirle así, del Eternauta. Y el episodio 3, el que se llama El Magnetismo, está maravillosamente cerrado con la canción El Magnetismo de Él mató a un policía motorizado, que es una de las bandas de rock que la está llevando en Argentina. Y bueno, esa escena, Tears in My Fucking Eyes, donde No, está, oye, pero así, pero lágrimas, pero completamente una Esa es la escena emoción. cuando rescatan a Juan, Sí, cuando lo pasan y están todos vestidos ya lo viejo con los funciona. trajes están con los trajes ya de de bombero. bombero. Sí. Buena escena. Esa banda yo solamente la conocía por los memes, por el nombre, porque tiene como decir Niños del Cerro, como Asesinar a Felipe, son como esas bandas que tienen como 5 palabras en el título, y yo no las cachaba. Y escuché esa canción y dije, puta, la canción buena, y me puse a buscar y ahora la estoy escuchando y también sirve como para conocer otra faceta de la cultura argentina que uno tal vez no, que queda ahí nomás, ¿cachai? Oye, oye, y vayan a verlo. Yo lo he visto, vienen a Chile como 2 veces al año. Yo lo he visto como 3 veces desde el 2020 Sí, y si son no se van a arrepentir, buenísimos. si no se van a arrepentir, porque por ejemplo cuando yo era joven, que hace mucho tiempo, una de las bandas argentinas que venía a cada rato a Chile eran los Fabulosos Cadillacs, pero digo, a Oh, cada rato. Y yo nunca fui, po. Y después cuando ya no venían nunca, quería puro verla. Entonces les Mm. puede pasar lo mismo que. Y Oye, ahora cuando vienen con un integrante menos porque se lesionó o porque se sí, murió. pero es que el dicho somos más que los Fabulosos Cadillacs, cuando estamos hablando de una buena cantidad de gente, y eso sí que son hartos. Oye, ya, pero volviendo al cuarto capítulo y dejando de lado el rock,
justamente el cuarto capítulo tiene dos temazos que son muy argentinos, que es este, creo, que interpretado por Mercedes Sosa, y el final del capítulo, o sea, los créditos, tiene la voz de Carlos Camilo. Pero detengámonos un poquito en Mercedes Sosa, por favor, que para mí esa cuestión es poesía pura lo que estoy viendo ahí. Yo creo que ese sería como el Oscar Clip si tuviera que presentarle a alguien esta serie. Que sale como, yo creo que la canción que toman ahí, ¿cómo se llama? El Credo, tenía como 4 nombres, esa Chacarera melodía. Trunca. Chocarera Trunca, parece apodo también. Me recuerda con una especie de plegaria del labrador de Víctor Jara, ¿cierto? Que es como una misa andina también se le llaman, que va sonando como este bombo repetitivo, ¿cierto? Con ese tipo de sonido. Y te va aumentando, me empieza a girar como taquicardia cuando estoy viendo esta escena porque es el enfrentamiento con los cascarudos, arrancar. Está la iglesia, están estos dos compadres, que es la monja con el veterano de la guerra de las Malvinas. Y empiezan todo el juego de edición de se van a inmolar, no se van a inmolar, porque te muestran que están tirando todo el fuego, los cascarudos van subiendo, los otros van arrancando, se meten por un túnel. Hay una mujer con un bebé entre medio, embarazada, no me acuerdo, y todo ese tipo de cosas te va aumentando la tensión, po, y acompañado por la música. Que esa escena cuando tienen que entrar al túnel es genial. Ya Es, te- es de, es de las mejores escenas, pues de las mejores escenas así como de, tanto como de acción como de suspenso. Y de ahí en más, una vez que vemos los cascarudos, todo ya viene todo el tema de que llega la milicia, ¿cierto? Que aparece ya que hay más sobrevivientes y que se está empezando a organizar como una especie de rebelión. Y ahí empieza como esta etapa, por eso te decía que este cuarto capítulo funciona como bisagra, porque todavía está como en el lado interno de somos un grupo aislado, pero luego ya es toda la ciudad. Primero en el mall, ¿cierto? Y luego en este campo, ¿cómo se llama? El campo de Campo de Mayo. Mayo. Campo de Mayo. Oye, Campo de Mayo, hay una coincidencia no bonita, sino terrible, pero Campo de Mayo es uno de los lugares donde estuvo detenido Westergel. Cuando También estuve leyendo eso. cuando lo desaparecieron forzadamente, lo secuestraron, lo llevaron a Campo de Mayo, que sirvió como una especie de estadio nacional para nosotros. Oye, bueno, yo tengo que mencionarlo. Cuando esto que decimos lo desaparecen, finalmente es como para suavizar el hecho de que esa persona fue capturada, o sea, la hicieron desaparecer de verdad, la capturaron, la torturaron, la mataron y la tiraron al mar. Sí. Y el Y cadáver no saben de no podemos dejar de decir eso porque creo que usar lo desaparecieron es como que se perdió y no sabemos dónde está dónde está. Sí, Y no es eso. Ahora, y hay gente que hasta el día de hoy en distintos países dicen no, que era inevitable, al menos los primeros años, que hubiesen ese tipo de cosas, las pelotas, las pelotas. ¿no? Y Entonces, es como, o como que hablan como, no, pero ¿y por qué politizan esto? Bueno, o sea, pregúntale, o sea, pídele a Oesterheld que la escriba de nuevo menos politicazada. Oh, no puedes pedirle porque lo mataron los militares. Entonces, es como imposible salirse de esto, ¿cachai? Mm. deja ponerle Y corriente en las bolas y luego conversamos, no sé, es como, claro, yo me enchucho, weón. ¿y por qué este weón? Y yo quiero ahí declarar militancia porque Oesterheld y su familia, ante la dictadura, se unieron como prensa a los montoneros, eran montoneros, y por eso los perseguían. Ujú. ¿Cachai? Y por eso le mataron a la mamá, y por eso le mataron, o sea, le mataron a la hija y le mataron a los nueros, y aquí esto es imposible sacarlo de la política, por lo menos el cómic, y la serie hace un buen trabajo de, comillas, suavizarlo, pero también actualizarlo. Oye, Porque Y las eso batallas son no distintas. podemos, sí, no podemos dejar de apreciarlo. quiero retomar que estábamos hablando de que el cuarto capítulo era bisagra, porque leyendo el prólogo que tiene el cómic, la versión que tengo yo, esta versión de Planeta Cómic, en el prólogo aparece una frase que justo en ese quiebre, cuando empieza ese arco, dice, Ujú. ahí empieza la otra historia, la de la invasión, porque efectivamente acá empieza la invasión, pues acá los personajes empiezan a descubrir qué es una invasión y cómo está sucediendo todo. Entonces, dice la de la invasión, con otras reglas, otros héroes. Efectivamente, aquí empezamos a cambiar el punto de vista. Otra envergadura épica. Claro, pasamos de este encierro a ya tener una envergadura mucho más amplia. Y dice, una historia maravillosa y trágica que bordea el absurdo de nunca terminar de saber contra quién se está peleando. El mal, el odio cósmico, esos ellos de oscura resonancia psicoanalítica. Efectivamente, acá empieza esa otra historia, El ¿cachai? otro. Que es mucho más, es mucho más amplia, mucho más grande, va mucho más allá de todos estos personajes, que la historia está contada desde el punto de vista de estos personajes, pero entendemos que esto es global. Y es súper pausado como te lo va contando, porque incluso a los mismos protagonistas se los va reflejando en pasos claros que le ayudan al espectador a entender, como cuando le dicen, ¿cómo? ¿No has visto cómo caen del cielo? Y salen y ven
los meteoros rojos cayendo como lentamente y van entendiendo la magnitud, que esto no es simplemente algo climático, que no es simplemente algo de esa zona. Luego más adelante cuando consiguen el contacto con radio con Brasil y se dan cuenta que es algo de todo el subcontinente, es como bien pausado y bien sistemático, por decirlo así, en que te va explicando la magnitud a lo que se están enfrentando los protagonistas. Y además también me gusta en eso que se quedan en la zona, se quedan en Brasil. No dice como, ay, ¿qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué está pasando en Europa? ¿Qué está pasando? No, estamos En el hablando del Cono barrio. Sur. De eso se trata. Sí, importa lo que está cerca, a lo local, básicamente, a lo que pueden acceder, porque yo me imagino que en ningún caso están pensando, oye, sabéis que si están bien en Estados Unidos nos vamos para allá, porque es imposible. ¿Cachai? O sea, como que el aliado brasileño es algo que tenemos a mano, o podría ser el aliado chileno, obviamente que no pasa, pero podría ser, o el peruano, el uruguayo. Es lo que tienen a mano, es Sí. como el vecino. O Pero sea, podrían primero es haberse el ido vecino. al tema de Estados Unidos porque hay un personaje que incluso viene de Estados Unidos y dice, ahora ya no voy a poder volver. Habría sido fácil como tirar la línea para eso, ¿cachai? Pero no caen en esa trampa. Sí, pero yo quería establecer la relación con el vecino, porque la historia primero parte entre los amigos y después nos empezamos a relacionar con los vecinos, ¿cachai? Y ahora, como te digo yo, esto parte a ser más global y empezamos a hablar de nuestros vecinos, pero geográficamente, ¿cachai? Y yo creo que por eso tiene esa connotación de tener un carácter muy regional, muy nuestro. Perdón, amiguitos argentinos, que me apropie un poco de su historia, que están de ustedes, pero creo que Oesterheld hace harta mención a Es un hombre Latinoamérica, universal. claro, a Latinoamérica como pueblo, sin mencionarlo como tal. Ahora, yo me pongo a pensar, y aquí empiezan los spin-off y todas estas cosas que espero que no ocurran si son de mala calidad. ¿Qué está pasando en Santiago de Chile en ese intertanto? Lo único que me imagino empieza la nevación y viene mi compadre y mira y dice, oh, así Venezuela en Pezuela. Ya. Ya, por favor. Disfruten lo botado, diría otro. Porque aunque somos un primo hermano con los vecinos acá al lado, igual tenemos idiosincrasias distintas, po. Son más las cosas que nos unen que las que nos separan, pero yo creo que ese gran valor de esta historia que tiene el sabor local. Y como lo dije en el capítulo anterior, cuando algo tiene tanto sabor local, tiene un sabor verdadero que pasa a ser universal. Por eso uno puede conmoverse con una historia coreana cuando yo nunca he pisado Corea, no cacho mucho de su cultura, más allá de las películas, y puedo emocionarme porque son historias humanas de barrio. Y acá cuando empieza, que yo tenía mucho miedo cuando empezase esta historia ya de aventura y de acción, de que se convirtiera simplemente en la típica serie gringa de invasión o de zombies, ¿cierto? Y para mí el caso es lo mismo. Y lo sortean súper bien. Me gusta que ocupen los trenes, que también es un orgullo nacional para allá el utilizar trenes para Sí. movilizarse por la ciudad, ver los aviones. Hay una cuestión que sale en el cómic también y en la serie también lo muestran cuando aparecen los aviones y dicen, oh, no estamos solos. En el cómic es más evidente que sale un rayo, los ataca y caen los aviones. En cambio acá encontramos los aviones ya, los Hércules, los aviones peruanos ya tirados justamente en la línea del tren. Toda esa Igual es escena. como acto seguido, igual como que lo hacen rapidito, o sea, como se ven los aviones y minutos Ujú. después las weas están tiradas. Pasó un mano sobre mí, voló el auto con su rayo láser. Oye, pucha, yo quiero ir mucho al final. Acá me está poseyendo el espíritu de Perucci de querer No, hablar pero de. igual estamos en la hora ya, sí. Estoy de Ya, acuerdo contigo. Pero Pero es que, antes de eso, perdón, Marco, yo quiero mencionar dos cosas conectando con el piloto. con los placements, ¿no? Con los placements. Eh, me, a mí me llamó mucho la atención el placement de Johnny Walker, el Blue Label. El Blue Label. es un Qué elixir. hermoso, weón, qué Porque hermoso. fue demasiado. Porque no me digan que no fue un placement eso, porque pudo haber sido cualquier otra cosa. Y lo otro que me gustó mucho en esta parte, que aquí yo creo que empezaron a sacar como lo que era evidente, pero no lo habían desarrollado mucho, esta inteligencia que tiene el Tano Favali, que en un momento les dice, esta invasión no es de los cascarudos. ¿Y por qué? Le Sí, preguntan. Y yo no me imagino a estos bichos manejando las naves espaciales. claro. Y la deja ahí, tira. Y eso se conecta con lo que vieron antes de que el cascarudo, que no te queda claro si es que no los ve pero los escucha y como están calladitos no le hace nada, o decide no atacarlos. Entonces empezáis a dudar. Ah, claro, esto es su propia voluntad, están siendo manejados. Alrededor del episodio 4, después en el episodio 4 y medio, 5, te empiezan a aparecer los humanos manejados y empezáis a decir, ah, hay cosas que se conectan ahí.
están los cascarudos que actúan extraños y hay gente que actúa extraña y el mismo Juan Salvo lo va entendiendo porque reconoce a la chica que los va a atacar al mall, ¿cierto? Entonces empezáis a conectar la idea y empezáis a entender lo que está pasando en un fast track, en una recta que solo te puede llevar a un puro camino que es todo lo que sucede en este sexto episodio. A mí lo que mencionaba Marco recién, que le da miedo que se transforme en una clásica serie así como de acción gringa, yo creo que todavía podría pasar. Aún no hemos llegado a las grandes escenas de acción que sabemos que vienen en el cómic, pero hasta el momento lo han hecho súper bien. Sí, oye. La inclusión de los trenes es maravillosa, pero claro, recién estamos en donde termina esta primera temporada, estamos racuñando el principio de lo que van a ser los grandes enfrentamientos. ¿Y qué estará pasando en el sur de Argentina con los nazis? Ya, Marco, dale, dale. Ya, ya, hemos hablado y de hecho, hoy estoy muy contento también porque si bien este capítulo, el del Eternauta, lo subimos el día martes, ya tiene muchos comentarios en nuestras distintas redes, inclusive en YouTube, que es como el soporte que utilizamos, que menos pescamos, y aún así la gente ha escrito, y varias personas se han estado arrojando comentarios sobre hipótesis que tienen respecto a qué pueden ser estas visiones del pasado, del futuro, cuando Juan Salvo dice yo ya viví esto, Sí. ¿cierto? Y lo muestra en una escena cuando era joven en las Malvinas, como que están mezclando todo este tipo de cosas. Y la historia del Eternauta, como comentaba en el primer capítulo, parte en el cómic, donde llega el Eternauta viejo a la casa del escritor de Osterhead y le empieza a contar la historia que él vivió, que es lo que nosotros como lectores vemos en el cómic. Acá en la serie se saltan eso, pero van siendo estos como especies de flash forward, ¿cierto? Flashback, no sabemos en su momento. Y ahí a mí me cae el tejo, y por eso lo mencionaba en el otro capítulo, yo creo que van a jugar a esta idea del eterno retorno o a esta cosa de múltiples realidades o múltiples líneas temporales en donde Juan Salvo ya vivió de distintas maneras esta historia, que en algunas puede ser tal vez como efectivamente en 1957 la estuvo viviendo, ahora la está viviendo en el 2020, y que pueda ir por ahí ese rizo más de ciencia ficción pura y dura que puede tener acá. Y ese filón bien trabajado a mí me despierta mucha esperanza, mucha curiosidad. Como hablábamos del tema del horror cósmico, creo que por aquí puede haber, porque el personaje se llama el Eternauta. En algún momento van a tener que mostrarnos el por qué se gana ese nombre, porque en esta primera temporada, corríjame ustedes si estoy mal, creo que en ningún momento se menciona el término Eternauta. Más No, allá de los nunca. créditos, ningún No lo personaje en la mencionan. historia en sí. No, y por eso yo en el capítulo anterior te mencionaba que a mí bueno, está bien, pero igual me parece como que falta alguna forma, alguna referencia a cómo inicia el cómic en esta relación entre este personaje y la aparición que se le hace al autor, que es Oesterheld. Y justamente sobre eso tuvimos un comentario muy interesante. En nuestro Instagram nos comentó doña Fran Poblete, que en su comentario decía que ella pensaba que justamente estos flashbacks o estas visiones que tenía Juan, donde aparece este santito, ¿cierto? Que lo ve varias veces y tiene como déjà vu, por decirlo así. Ella decía, y procedo a leer, que cree que Y ya estamos ante el Eternauta. lo que es romper la cuarta pared en el cómic, en la serie de Netflix, lo están haciendo, insinuándolo en los flashback o flash forward de Juan Salvo, que indican que ya estaríamos ante el Eternauta que está recordando y viviendo al mismo tiempo, con la frase que menciona el Marco de esto ya lo viví. Yo creo que nuestra amiga ahí está dando en el clavo. De hecho, según lo que entendí de su comentario, esto lo escribió antes de ver el último episodio, que viene como de cierta forma a confirmar. Y si me van a decir que lo que estamos viendo es que esta versión del Eternauta es, por ejemplo, un Eternauta que ya pasó por el cómic y vivió la versión del Eternauta del cómic en los 50 y ahora está viviendo la versión serie en el 2025 y ambos tienen relación, me parece una forma genial de conectar los Hermosa, dos medios. Sería maravilloso. hermosa. ¿Cachai? Ahora, no va a ser tampoco fácil realizar eso y cómo lo seguía avanzando con lo que sabemos que va a venir para adelante en la historia. Y corrompir la realidad, Pero, que es el tono que le dan los autores hasta ahora, po, porque no claro, es una historia fantástica. O sea, lo que cuenta es fantástico, pero el modo de tratarlo es realista. Sí, yo necesito que de alguna forma hagan algo muy inteligente. Lo necesito que sea así para decir por qué se llama el Eternauta, que es lo que estabas diciendo tú, que no se menciona en ningún momento, Marco, en esta temporada,
porque claro, en el cómic la explicación de por qué le dicen el Eternauta es como bien fácil, bien simple. Pero si no lo mencionaron acá, no lo pusieron como de la misma forma como lo hacen en el cómic, siento yo que lo van a hacer de una, o lo debieran hacer como más pomposo, así como más fanfarria. Yo sabes cómo lo imagino y fantaseo, como más que la película, que es lo que sí lo tiene bien hecho en Watchmen de Zack Snyder, al capítulo del Doctor Manhattan viviendo todos los momentos al mismo instante, percibiendo el Ah, tiempo sí. de forma no lineal. Me gustaría esa locura, y acá es por predilección de los temas que me interesan, que fuese más en esa línea, o la línea de Philip K. Dick, ¿cierto? Con esta cosa, la paranoia, con estos son sueños, son recuerdos, una realidad, es un futuro, es una visión. Puedo salirme de esta rueda, ¿cierto? Como si fuese un samsara, o tengo que seguir condenado a la eternidad a esto, como pueblo latinoamericano, que yo creo que también por ahí puede haber estas críticas políticas de que Puede siempre ser. Latinoamérica va a estar dominada o va a estar en guerra contra seres invisibles, que eso es lo lindo, todavía no nos aparecen. En la última imagen que vemos que yo grité, para mí fue como el final de cualquier película de Marvel, cuando la gente grita, yo grité y me emocioné casi hasta las lágrimas cuando aparece mi compadre ahí, el E- Manos. Esa mano con 20 dedos. ¿Y tú cachai que para los ilustradores siempre dicen que las manos y los pies son las cosas más difíciles de dibujar? Sí. Y No, este es compadre cosa de dibujó. ver, de tratar de ver imágenes de inteligencia artificial donde le pedís que hagan manos. Siempre son un desastre. Y Solano Sí. López hace una maravilla con ese dibujo de las manos. Y que está tocando, tú decías, Juanca, como un theremin, que te Sí. imaginaba, porque en el cómic es un teclado tipo encuentro cercano al tercer tipo, pero Sí. 40 años antes, 30 años antes, ¿cierto? Y es una locura visual lo que estás viendo ahí. Y acá me gusta esa idea como que está dirigiendo una orquesta, como que está tocando, como tú dices, el theremin, me parece mucho más elegante. Oye, igual siento que tenemos un montón de esperanza de lo que va a ser la segunda temporada, porque estamos esperando, y por lo que estamos conversando, yo siento que estamos esperando cambios e incluso mejoras en lo que ya se nos contó en la historieta, en el cómic. Y eso me ilusiona porque nos entregó ilusión, nos entregó herramientas para soñar, ¿cachai? Muchachos, nos volvemos a emocionar, como dirían los argentinos. Sí, totalmente. Así que yo me quedaría con eso, me quedaría con que eso, que tenemos, veo que tenemos harta ilusión en lo que va a pasar, que está buena la serie como quedó, y se nos amplía el espectro de lo que ya teníamos como historia en el Eternauta. O sea, tenemos hartas posibilidades y hay hartas posibilidades de que esto resulte aún mejor. Sí, porque es que es imposible no tener buenas esperanzas porque para los que leímos el cómic, sabemos que lo que viene en adelante es la parte más jugosa, es lo más interesante, lo más de acción, lo más profundo. Los mismos personajes de los manos, que son estos que hacen el teaser, son los que te brindan el mayor trasfondo de lo que está pasando. Son mediante los cuales tenemos como más Y es conocimiento doloroso. de todo lo que de verdad está pasando. Entonces, todas las posibilidades que se abren, solo con ese teaser que te tiran de la mano con todos los dedos, ya es para quedar en la punta del asiento. Y los manos, en el cómic, hay un tipo que se manda una frase hermosa cuando ve la tetera y todo, cuando, ya no quiero spoiler mucho, pero que está al nivel de calidad de Las lágrimas bajo la lluvia de Blade Runner. Creo que a ese nivel está. Ah, Ese es sí. Fernecito, Juanca. Sí, pues sí, tenía que ser lo más argentino posible. Y no me gusta el Eh, mate. Hoy día estoy enfermito del capítulo anterior, como muy bien se escuchó en nuestra intro y en el capítulo en conjunto, yo me probaré un buen Fernet así que bien con eso. Oye, yo lo último, antes que se me olvide y antes que me tire la oreja yo mismo, yo he mencionado en varias ocasiones que quiero hablar sobre la Torre Oscura, y no va a extenderme latamente hoy día, sino más bien en el final, que es la obra culmen, ¿cierto? Es El Señor de los Anillos, si se quiere, de Stephen King, que trata sobre un pistolero que está detrás del hombre de negro. Eso es lo primero que parte, y ahí empieza a desarrollarse una historia post-apocalíptica, con relatos de samurái, medieval, de pistolero, de todo en cuanto hay, y se mezcla con todas las novelas de King. Desde It aparece, por ejemplo, los Lucer aparecen, hay un montón de cuestiones ahí entre medio. Y el final, cuando tú estás esperando la gran batalla épica de este libro que te acompañó, el compadre se demoró como 40 años en escribir toda la obra, así que al Gigi Martin, como digo yo, que la gente le está alegando que ya X cantidad de años sin sacar un nuevo libro, El Gigi Martin. el Gigi Martin, para mí King lo hizo antes, po, ¿cachai? Y el final
es tan desilusionante y tan frustrante la primera vez que lo lees, que en un momento cuando el tipo entra a la Torre Oscura, este personaje llegó a lo que estuviste buscando siempre, y acá alarma spoiler, King dice, querido lector constante, como siempre trata él, llega hasta el final y llégate hasta este momento y no sigas más con el final. Quédate con esta historia donde Roland, el protagonista, ha llegado a la Torre Oscura y ha cumplido su misión. Lo que sigue después tal vez no te guste. Y tú, puta, he leído, obviamente voy a leerlo. Y pasa en la página y el tipo va subiendo una escalera de caracol interminable y mientras va caminando va viendo por las ventanas como una especie de las puertas de Monster Inc., donde va viendo distintas etapas de su vida y de todo lo que ha vivido. Cuando llega al último punto, abre la puerta, aparece una luz cegadora y la siguiente línea que tú lees es el nombre de negro huía atrás del desierto y el pistolero iba en pos de él, que es la primera línea con la que aparece ese libro. Con la diferencia que agarra un cuerno, que en otro capítulo no agarra, ¿cachai? Y es como decir, ahora viene esta historia del eterno retorno, pero con esta pequeña variación que nos va a llevar probablemente al final feliz. Que como concepto es bueno, pero es muy frustrante cuando he llevado años leyéndolo, ¿cachai? Es casi a la altura de Era todo un sueño, ¿cachai? Y creo que el Eternauta tiene ese potencial, pero bien hecho, de presentarte que lo que estamos viendo es esta reiteración, esta literación con lo que ya vivió en el cómic, lo que ya lleva por la eternidad reviviendo, así como una especie del día de la marmota, que tal vez sea actualizando el tiempo cronológico. Yo creo que hay material como para poder inspirarse y adaptar al mundo porteño. Es que es difícil, son difíciles los finales. Hay muchas obras que tienen un gran desarrollo y cuando va llegando al final se caen y elegí olvidarlo. De hecho, esto está basado en un cómic y en el mundo de los cómics, o sea, eso es pero un clásico. Onda. Todas las grandes sagas tienen un gran desarrollo y el final guatea un poco. Es lo que más veis cuando estáis siguiendo cómics. Entonces, Más cuando no son obras autocontenidas, sino que son de claro, la secuencia continua. porque tampoco pueden cerrar todo, tienen que dejar ahí la línea abierta para que otra persona pueda tomarlo después. Y volviendo al Eternauta, esto también pasa, porque el Eternauta tiene una continuación, que Oesterheld lo escribió en clandestinidad y se lo contaba, le mandaba el guión por teléfono a Solano López, y Solano López no estaba tan seguro del camino que estaba tomando. Entonces, en la historia real esto también pasó. En la historia real, como que el final quizás no fue lo que estaba esperando el mismo dibujante. Así que la dificultad de cerrar esta historia también va a existir para la serie. Y si bien tenemos mucha esperanza en lo que van a poder desarrollar de lo que conocemos, también hay que estar atentos y hay que estar ahí con el ojo avisor de en qué momento van a cerrar. ¿Van a seguir al Eternauta 2? ¿Cachai? ¿Van a darle un cierre distinto? ¿Van a hacer un eterno retorno como propone Marco? Todas esas cosas son súper interesantes y las vamos a ver en el futuro cuando se estrene la segunda temporada de Eternauta por ahí no sé, por el 2026, 2028, y volvamos a reunirnos y hagamos otros 2 episodios por lo menos de esa segunda temporada. Y el final de serie va a aparecer, se van a acercar ahí a Pedro Pascal y decir, ¿te quieren unir a la iniciativa tipos tristes posapocalípticos? Ya, señores. Palabra al cierre. No, ¿Alguna nada. recomendación, Pablo? No, boludo, vayan a Buenos Aires, es bonito. No, Vean yo Alejo no tengo Valentín. recomendación de nada, ningún otro material. Voy a retomar mi recomendación del episodio anterior, que es lean el cómic y vean la serie. Y desprecien a Gaturro. Sí, bien. ¿Ya? Oye, entonces esto continúa en un próximo episodio del Eternauta cuando vuelva la segunda temporada. Viajaremos en el tiempo y volveremos con la segunda temporada del Eterno. Reiterando las opiniones, repitiendo los adjetivos, siguiendo y siguiendo y siguiendo y siguiendo. La búsqueda continúa. Porque Chao, siempre hay que jóvenes. buscar. Ya, pues. Chao, chao. Chao, chao. Esta conversación continuará en un próximo episodio.